Hola, Dios les bendiga. En Mateo 5, versículo 48, Jesús nos dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El simple ejercicio de pensar en ponernos a la altura de semejante petición nos aturde. ¿Cómo podemos nosotros, con todas nuestras imperfecciones, acercarnos al estándar divino? El ideal de perfección que Dios ha establecido es imposible de cumplir por nuestro propio esfuerzo. Pero Jesús nos dice más adelante, en Mateo 19, versículo 26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios provee por medio del Espíritu Santo todo lo que necesitamos para cumplir con lo que Él requiere. No podemos ni siquiera conciliar la idea de hacerlo por nuestra propia cuenta. Debemos buscar la justicia de Dios, alinearnos con su plan, con su perfecto plan, que se encuentra perfectamente descrito en las bienaventuranzas de los primeros versículos de este capítulo. En un mundo lleno de tendencias egoístas, donde se habla constantemente de autoestima, de amor propio, donde la pandemia del individualismo, de la indiferencia y la inmoralidad se ha vuelto algo normal, Jesús nos llama a salir de ese autoengaño, a ser conscientes de nuestra bancarrota espiritual, de la imposibilidad de alcanzar su gracia por nuestros propios méritos. Jesús nos llama a ir contra las corrientes de este mundo, contra ideologías, contra pensamientos filosóficos que más bien son quimeras y contra toda clase de fortalezas que pretenden desviarnos de nuestro verdadero camino a la felicidad, del verdadero camino a las bienaventuranzas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un cristiano es alguien que reconoce que no es perfecto, pero trabaja esforzándose en el proceso. Un cristiano es alguien que piensa en este requerimiento del Señor y reconoce que no puede, que es incapaz. Por eso siempre tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Un cristiano es una persona que se reconoce pecador, por eso sabe que necesita a Jesucristo el Salvador. Un cristiano es alguien que es honesto y sabe que su camino no ha concluido. Por eso no descansa y se toma en serio el asunto de su salvación, por lo tanto prosigue la meta. Un cristiano llamado Pablo dijo en Filipenses 3:12, no es que crea que ya lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si llego a alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El siguiente mensaje contiene una importante enseñanza sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Ser útil a tu causa y ser triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego.
El día 18 de julio de 1976, dentro del desarrollo de los Juegos Olímpicos de Montreal, se producía un hecho histórico. Nadie hasta entonces lo había logrado. Nadie, ni la misma organización, creían posible lograrlo. Aquel día, una jovencísima atleta de 14 años, Nadia Comaneci, lograba el primer 10 en un ejercicio de gimnasia. El ejercicio perfecto, el 10 perfecto, se ha calificado a lo largo de la historia. De hecho, la organización no estaba preparada, de tal forma que el marcador que señalaba la puntuación solamente podía albergar 3 dígitos. Y cuando los jueces otorgaron el 10, no había forma de ponerlo y pusieron el marcador 1,00. Esto generó toda una expectación, una sorpresa, hasta que se escuchó la resolución de una forma clara. De hecho, en aquellos propios Juegos Olímpicos, la misma atleta lograría varios 10 en diferentes pruebas. Esta perfección supuso para Nadia Comaneci muchos problemas y muchos conflictos. De hecho, la encerró dentro de una jaula y pasó todo tipo de peripecias que la mantuvieron aislada de la realidad, puesto que el régimen político la utilizó como propaganda de sus virtudes allí en Rumanía. Este mismo verano del año 2021, celebrándose los Juegos Olímpicos de Tokio, otra escena nos cautivó. Fue la renuncia a competir de uno de los grandes referencias de la gimnasia actual, Simone Biles, acuciada por las presiones, el peso de la perfección, el ser el referente de muchos colectivos bajo presión, el querer llevar la representación de tantos en el escaparate de la perfección, supuso un desgaste emocional brutal que la hizo plantearse parar por su salud mental. Buena decisión por parte. El problema no era la decisión, esta era necesaria. El problema era el peso que llevaba sobre sus hombros, era inasumible para un ser humano. Ser perfecta para defender la causa de aquellos que son angustiados por un mundo imperfecto, víctimas de abuso sexual, de racismo, de discriminación, de aislamiento, representarles en este momento donde el fallo ya no era una opción. Supuso una presión que la obligó a parar y a decir, no puedo más. En medio de un mundo donde anhelamos la perfección y se manifiesta nuestra debilidad, escuchamos las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El ideal del 10. El ideal del 10 no es lo más difícil, sino el ideal de referencia que nos pone la plenitud de Dios mismo. La plenitud de Dios no nos compara con otros, no estás comparado con otros competidores, estás comparado con aquel que es perfecto sobre todas las cosas. Y quizás antes de avanzar necesitamos aclarar 2 términos de este llamado del Señor que encontramos en Mateo 5:48. En primer lugar, necesitamos aclarar el verbo que encabeza esta afirmación. En castellano se nos presenta en forma imperativa, una orden a cumplir que nos agrega una presión insoportable. Acabando de ver las demandas acerca del amor, la reconciliación, el trato con todos, y viéndonos a nosotros mismos decimos, es imposible. Es imposible que yo ame siempre a mis enemigos. Es imposible que yo sea siempre fiel a mis palabras. Es imposible. Cuando vemos el listón de perfección y comparación, que no es otro ser humano que tiene muchos defectos como los tengo yo, sino que es Dios mismo, que es perfecto en todos sus caminos, dice el Salmo 18:30, entonces nos sentimos aún más abrumados. Sin embargo, cuando nos acercamos al original, se está utilizando un verbo con un matiz un poco diferente. Es el verbo esiomai, que es la forma futura del verbo ser o existir en griego. La afirmación que Jesús nos presenta cambia bastante en su matiz cuando podemos leer seréis o llegaréis a ser vosotros perfectos como vuestro Padre. No es tanto un imperativo para el ahora, sino un objetivo para la vida. El Hijo de Dios, aquel que es ciudadano del reino de Dios, del reino del cielo, camina en pos del ideal marcado por Dios y no se conforma con menos. Y es cierto que en muchos momentos del camino caemos. Es cierto que en muchos momentos del camino la debilidad nos inunda. La conciencia nos reprende para señalarnos y hacernos reconocer de una forma clara lo lejos que estamos de la meta. Pero el Hijo de Dios, aun viendo que está lejos del ideal, no desiste, sino que persiste en crecer hacia la perfección, hacia aquel modelo que se le ha puesto delante y el cual tiene que perseguir. Por eso cuando hablamos de este texto, el Señor nos está diciendo, ahora tienes que ser perfecto,
sino que nos está diciendo, anhela esta perfección, extiéndete hacia la perfección marcada por Dios. Pero en segundo lugar, tenemos que comprender también lo que significa el término perfectos. El término aquí utilizado, teleios, se refiere a una obra acabada, algo completo, a la madurez plena del desarrollo. Te está diciendo no que seas impecable, sino que aumentes en madurez hacia aquel camino de una obra completa en este proceso. Es el fin de un proceso de crecimiento, el fin de un entrenamiento que nos hace manifestar realmente lo que somos. Constantemente la Escritura nos presenta que el creyente no es una obra acabada. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos perfectos, no somos una obra acabada, no se ha manifestado la totalidad de lo que hemos de ser. El mismo apóstol Pablo, Filipenses 1:6, nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, sois una obra comenzada, pero no acabada. Dice, la perfeccionará. Dios sigue trabajando hacia llevarnos al perfeccionamiento. Y este perfeccionamiento, nos señala el apóstol Pablo, está en el día de Jesucristo, no en el presente. Aún no estamos donde debemos estar, pero somos una obra de Dios. Y Dios está trabajando para completar, acabar, perfeccionar su obra en nosotros, afirma el apóstol Pablo, en el día señalado de Cristo. Por tanto, como conclusión a las enseñanzas de Mateo 5, el Señor nos lleva a esta reflexión. Ha estado confrontándonos con muchas de las antítesis de los legalismos de las modas humanas y de las enseñanzas de Dios. La madurez, nos está diciendo el Señor, no está en aferrarse a los deseos de cada tiempo, sino la madurez está en aferrarse a los ideales de Dios. Si nos aferramos y nos guiamos por las modas y las leyes humanas, vemos que éstas van cambiando con todos los tiempos. Antes gustaban unas cosas, ahora gustan otras. Antes había unas prohibiciones, ahora hay otras. Antes había unas restricciones y ahora son libertades. Constantemente vamos cambiando. El ser humano va cambiando sus regímenes, sus leyes, sus formas. Sin embargo, los ideales de Dios, las leyes de Dios, la madurez que Dios exige es atemporal. Dios no cambia. Por eso el Señor nos dice, avanzad hacia una madurez que no cambia con los tiempos, que es la establecida por Dios mismo. Es ahí, en estos ideales divinos, no humanos, donde topamos con nuestra fragilidad. Las bienaventuranzas nos presentaban la antítesis de lo que es la felicidad humana y la felicidad que Dios nos plantea. Y Dios nos plantea una felicidad totalmente distinta a la humana. El ser humano es feliz teniendo un cuerpo perfecto, teniendo una nota perfecta, teniendo una cualificación perfecta, teniendo una posición perfecta conforme a las exigencias del tiempo. Sin embargo, el Señor nos dice, Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre, la felicidad, la plenitud, la madurez, no radica en la abundancia de aquello que tenemos apegado a lo material. Sin embargo, siguiendo la enseñanza del Señor, ¿cuánto de nuestra vida lo malgastamos detrás de acumular bienes que no podemos retener? Intentando cultivar cosas y atesorar cosas que no podemos retener. Y buscando esos bienes que no podemos retener, abusamos del prójimo, extorsionamos al prójimo, matamos al prójimo, movidos por la avaricia. Así, gran parte de los conflictos humanos surgen de no entender que la vida no está aferrada a lo material. Por conflictos materiales aborrecemos al prójimo y somos incapaces de perdonar y se llega al homicidio. Por conflictos materiales las familias se destruyen, dominadas por vidas que están sujetas a las pasiones del ojo, los deseos de la carne. Por conflictos materiales se levantan calumnias para desacreditar al prójimo, intentando ocupar su lugar. Por conflictos de lindes, de herencias, de diferentes cuestiones materiales, cuántas relaciones están rotas de forma crónica y relaciones que se van extendiendo y cada vez agravando mucho más. La pregunta crucial, viviendo rodeados de las realidades de esta vida dominada por los conflictos de lo material, es evidente. ¿Es posible alcanzar la madurez en esta vida? ¿Es posible alcanzar la perfección? En este sentido venía a mi mente un texto que ya nos citó Carmen en la introducción, Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Palabras del apóstol Pablo cuando escribía, no que lo haya alcanzado ya.
Dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era el empeño del apóstol Pablo en el cual estaba inmerso para alcanzar esta madurez? ¿Cómo se estaba extendiendo para alcanzar aquel ideal establecido por Dios y al cual Dios mismo le había llamado? Necesitamos reflexionar un poquito en lo que el apóstol nos está enseñando, porque de él podemos aprender lecciones para nuestra vida, lecciones útiles para alcanzar nuestra madurez. Y leyendo estos pasajes de Filipenses 3, quería destacar básicamente 4 ideas que encontramos en la experiencia del apóstol Pablo que pueden ser útiles para nosotros, que buscamos también esta perfección. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que para alcanzar la madurez es necesario un cambio de visión, una nueva visión de lo que realmente es importante. Y de nuevo, siguiendo las palabras del Señor Jesús, Pablo recoge esta idea. La vida no está en la abundancia de los bienes. Las cosas que tanto nos seducen, que tanto nos atraen, aquellas que tantas veces generan los enfrentamientos, Pablo dice en Filipenses 3:8, las ha considerado por basura. Por basura. Todo aquello que no podemos sacar de esta vida es lo que no puede esclavizarle. ¿Sabes? Podemos sacar edificios, podemos sacar títulos de propiedad, podemos sacar títulos de posición y reconocimiento social. Por ello Pablo pone todas las cosas en perspectiva y reconoce que lo verdaderamente importante no es tener cosas en la vida, sino vida para disfrutar de las cosas. Lo realmente importante es tener un conocimiento personal de Cristo, una relación personal con Él que nos enseña a valorar la vida en su justa medida. Una nueva visión de lo importante. Lo importante no son las cosas, los títulos, la posición. Lo importante es tener a Cristo en nuestra vida. Por eso, en segundo lugar, Pablo destaca que es necesario no solo una nueva visión de lo importante, sino una nueva posición en la vida. La posición es importante entre los seres humanos. Anhelamos posiciones que nos reporten reconocimiento, que nos reporten remuneraciones mejores, por tanto que posiciones que nos hagan que nuestra vida sea más fácil. Anhelamos ser primeros. Pero como todo, ¿sabes? Las posiciones en la vida son efímeras, se desvanecen, caducan, dejan de ser. Y Pablo anhela una posición para él, anhela ser hallado en Cristo. Anhela estar en Cristo, no anhela estar en la primera silla, la más importante, ser el más influyente, anhela estar en Cristo, porque en Cristo, dice en 2 Corintios 5:17, es una nueva creación. En Cristo todo aquello que le condenaba y lastraba desaparece. En Cristo tiene vida, vida eterna, tiene madurez, tiene plenitud. Ahora, ¿cómo podía estar Pablo en Cristo? ¿Cómo podemos estar nosotros en esta posición segura para la eternidad? En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 9, que esta posición no la haya teniendo su propia justicia por la ley. No es en cuestión de lo que él podía hacer, que el Sermón del Monte le está revelando que era imposible. Era imposible que él amase al 100%, que él estuviese limpio de todo amor, pensamiento, todos los momentos de su vida. Era imposible. Pero Pablo descubre que puede tener una nueva posición delante de Dios por medio de la justicia de Dios, que es por la fe. Como ya dijera a los romanos, vuelve a repetirnos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos una nueva relación. La madurez espiritual, la perfección, y esto es importante para nosotros, no es un asunto de lo que nosotros podemos lograr por nuestros esfuerzos, sino es un resultado de la fe depositada en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. No nos hacemos perfectos, Cristo nos hace perfectos. ¿Ves el cambio? Es sustancial, ¿verdad? Una visión renovada de lo que es importante, una posición renovada para la vida, pero también una ambición renovada. ¿Qué es lo que ambicionamos? Porque aquello que ambicionamos es lo que nos va a estimular. La necesidad de referentes que nos estimulen a imitarles es importante en la vida. Para muchos,
La figura de Nadia Comaneci y su 10 perfecto les estimuló para intentar imitarla. Hay personas que dieron grandes golpes, hicieron esguinces, se lesionaron por intentar lograr lo que Nadia Comaneci había logrado. Las confesiones de Simone Biles también ayudaron a muchos a reconocer sus limitaciones y su fragilidad. Necesitamos modelos a quien imitar. Pablo tenía una ambición y un modelo, y él anhelaba ser como Cristo. Conformarse en todo al modelo perfecto de Cristo. Estaba dispuesto para identificarse en sus padecimientos. Filipenses 3:10. Estaba anhelando experimentar el poder de su resurrección. Su ideal era Cristo, su ideal era el reino de Dios, y no se conformaba con menos que esto. Por ello, a lo largo de toda la vida de Pablo nos encontramos con una persona decidida. Sabía el camino que tenía que recorrer. Tenía claro el modelo a que imitar. Su ambición era Cristo, imitarle a Él, y por eso puede decirnos: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Una nueva ambición, un nuevo modelo, un nuevo referente. Y en cuarto lugar, en Pablo encontramos una nueva perseverancia. Porque la vida hacia la madurez requiere perseverancia. Desde luego que Pablo reconoce que él no era perfecto. A lo largo de sus escritos nos encontramos a un hombre que se sentía débil. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, exclama. Segunda de Corintios 12:7. Soy débil. No se sentía competente para muchas tareas, 2 Corintios 3:5. No se sentía suficiente, 2 Corintios 2:16. Se sentía el más pequeño e insignificante de los apóstoles, 1 Corintios 15:9. Sobre todo se sentía culpable por todo su pasado de blasfemia, de maldad y de persecución a los creyentes, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Por ello, al considerar su propia vida, Pablo declara que él mismo no ha alcanzado el ideal de madurez y perfección. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado, no que yo sea perfecto. Pablo tenía muy claro que él no era perfecto. Pero estas debilidades, todos los fracasos de su vida, no le limitaban para encerrarse en el mundo de la queja y del lamento, sino que él persevera para alcanzar el ideal de Cristo Jesús. Se levanta tras cada caída y reanuda la carrera. No se pasa lamentándose de su fracaso. No se pasa la vida mirando los tropiezos del ayer, sino que dice, olvidando lo que queda atrás. Es cierto, he tropezado, he caído, he sido desleal, he sido deshonesto, he sido blasfemo, he sido injuriador, he sido perseguidor, he sido pasado. Eso queda atrás. Y no miro hacia ello, sino porque pongo la mirada en el frente, me extiendo hacia lo que está adelante y me extiendo un poco más hacia el ideal que es Cristo. La carrera hacia la madurez, hacia la perfección, es una carrera de perseverancia, constancia, de esfuerzo. Es una carrera no en nuestras fuerzas, sino una carrera en la fe. Por todo ello, el reto del Señor para nosotros es que tenemos que enfocarnos en el mismo ideal que mantenía el apóstol Pablo. Quizás hoy te veas y me veo muy distante del ideal. Quizás me siento o estoy caído y cayendo a causa del pecado, la debilidad, de mi torpeza. Pero la carrera continúa. Y con la fe depositada en Cristo, aspirando a la meta, nos levantamos para dar un paso más. Y escuchamos la voz del autor de Hebreos que nos estimula, después de ponernos todos los modelos de Hebreos 11, esta lista de héroes de la fe, nos pone un reto. Por tanto, nosotros también, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo tantos testimonios, teniendo tantos estímulos, despojémonos de todo peso, de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es nuestro modelo: seguir a Jesús, padecer con Jesús para alcanzar la gloria con Jesús. No te conformes. Este es el reto del Señor. No te conformes. No te lamentes viendo tu debilidad. Levántate. Persigue la meta. No te acomodes. Extiéndete. Anhela mucho más. No te quedes en el lamento de la queja,
del dolor, levántate y corre. La perfección está a tu alcance, pero no al alcance de tus esfuerzos, está al alcance de tu fe. Pon los ojos en Jesús y persíguele. Despójate de todo lo que te estorba, ambiciones, ataduras de las cosas, y anhela ser hallado en Cristo, persiguiendo a Cristo, confiando en Cristo, soñando con Cristo. Él es nuestro ideal. Que cada día Él crezca un poco más en nuestras vidas. Entonces seremos perfectos. Que Dios te bendiga en este tiempo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tú morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Jesús es mi todo, es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Conscientes de nuestra debilidad, conscientes de nuestras muchas limitaciones, necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda del maestro, del entrenador, de aquel que nos motiva, que es Cristo, para que podamos perseverar y perseguir la carrera. No sé cómo te sientes en este día. No sé si te sientes caído. El pecado, las ambiciones, las luchas de la vida te han dañado y te sientes que no puedes avanzar. Hoy Cristo te dice: levántate, estoy trabajando a tu lado. Esfuérzate, da un paso más. Sigue corriendo. No mires hacia atrás. En Cristo hay perdón para que levantes la mirada y des un paso más. Quizás te sientes agotado. El camino es largo, las fuerzas flaquean y el desánimo cunde, porque ves que la meta sigue estando muy lejos, el ideal muy lejos. En este día Cristo te vuelve a hablar y te dice: no te desalientes. Yo soy el que da fuerzas al cansado. Soy el que camina contigo, el que te impulsa, el que te ayuda a correr. No desistas, persevera. Quizás te sientes entusiasmado y con la carrera en tus fuerzas, casi alcanzando la meta, y ya te sientes casi perfecto. Ten cuidado. No te apresures. Deja que el Señor guíe tus pasos en cada momento. Confía, da gracias a Dios porque puedes correr, pero recuerda que aún queda mucho por delante. Persevera, persevera. No confíes en tus fuerzas, sino confía solo en las fuerzas del Señor. Sea como sea que te sientas en este día, el reto es el mismo. Pon tus ojos en Cristo, Él es la meta. Él es el que nos lleva hacia la perfección. Anhela y no te conformes con menos que ser un reflejo de Cristo en medio de este mundo. No te conformes con menos que ser perfectos, no como fulanito, no como citanito, sino ser perfectos como Dios es perfecto. Este es nuestro ideal, la absoluta perfección, la absoluta madurez, pero Dios está trabajando en nosotros. Somos obra incompleta, pero el Maestro sigue trabajando para hacernos perfectos en Cristo Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en cada situación que estamos viviendo. Y yo te invito ahí, en la situación que estás viviendo, que le des gracias a Dios porque te ha puesto en su camino. Pero si te sientes cansado, desanimado, caído, pídele al Señor que Él te levante y te dé fuerzas para continuar avanzando y extiéndete. Prosigue a la meta. Nunca desistas. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en un camino y en una carrera hacia la perfección. Gracias, Señor, porque tú has comenzado una obra perfecta en nuestras vidas. Y sabemos que tú no dejas tus obras a medias, no abandonas, no desistes. Por eso, Señor, si estamos caídos, desanimados, débiles en nuestras fuerzas, si quizás hemos perdido un poquito la visión, si quizás hemos perdido el entusiasmo, si realmente hemos perdido ese gozo y esa pasión por anhelarte y por aferrarnos de ti, realmente abre nuestros ojos para que realmente podamos verte a ti como nuestro referente, que podamos entender realmente lo que nos rodea, que no es lo importante. Lo importante no son las posesiones, lo importante es estar en ti. Lo importante no es ver al mundo, lo importante es verte a ti. Lo importante no es ganar esta vida, lo importante es ganar la eternidad en ti. Por tanto, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, que suplas las necesidades que cada uno tengamos, que renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestra pasión y nuestro entusiasmo, que nos ayudes a estar aferrados de ti, porque anhelamos ser un reflejo de tu gloria en medio de este tiempo. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos, suple lo que nos falta, y en medio de todas estas luchas, ayúdanos a olvidar lo que queda atrás y extendernos, porque lo mejor es lo que tenemos por delante, lo que tenemos que correr. Señor, que sea tu gracia, que sea tu ayuda, que sea tu poder, el que nos capacite a cada uno de nosotros para esforzarnos en ese camino. Te lo pedimos y te damos gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y te ayude a perseguir a Cristo, a perseguir la perfección.